Objetivos del curso: el biomagnetismo como técnica complementaria. Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Jorge Tapia. Vamos a hablar de los objetivos del curso de biomagnetismo y el biomagnetismo como terapia complementaria. Pati Jiménez Hered, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí nuevamente. Iniciando estos cursos de biomagnetismo en línea. Bien amigos, pues vamos a iniciar esta idea. Lo primero que tenemos que entender, este video y este curso está basado en la investigación y aplicación de los campos magnéticos para distintos problemas energéticos y han sido reunidos con propósitos educativos y de difusión de la técnica. Esta información no debe ser considerado como consejo médico prescrito o diagnóstico médico en ninguna situación específica. En tal caso, asista con su médico tratante. Así es, las personas deben continuar con las recomendaciones de su médico y si dependiendo de las condiciones con las que se presenta para recibir una terapia o una técnica, nosotros también debemos insistirle a la persona que primero llegue con una revisión médica con el personal adecuado. Sí, es aquí el responsable de la salud, es el médico alópata, el médico oficial. Entonces deben de tener siempre esto en cuenta, que el médico, que la consultante que llegue con ustedes tenga ya un diagnóstico médico y no queramos nosotros cumplir o sustituir a ese diagnóstico médico. Así es. La persona tiene que tener su diagnóstico y lo que hacemos nosotros no es modificar o cambiar o contradecir o afirmar que es o no es. Sí, simplemente nosotros tratamos energéticamente a personas, pero no damos diagnósticos. El único que puede dar un diagnóstico médico es, como dice la palabra, es el médico. El médico tratante. Y en este caso también tenemos que tener muy presente que no somos quien, no tenemos los recursos legales ni necesarios como para modificar la dosificación o la recomendación de un medicamento. Solamente el médico tratante es el que puede hacer eso de aumentarla, disminuirla, quitarlo. Un medicamento depende del conocimiento y de la atención de una persona especializada. Así es. Bien, Pati, por favor. El objetivo fundamental del presente curso es, desde nuestra experiencia y de forma sencilla y práctica, facilitar a través del modelado la aplicación de imanes en su característica de biomagnetismo, guiar adecuadamente al consultante a través de la información obtenida de la aplicación de la técnica a obtener mejores resultados en su recuperación física y mental. ¿Qué habilidades obtendremos? La capacidad de aplicar los pares magnéticos a través de un testeo kinesiológico. Aprenderemos a realizar el testeo kinesiológico y también el autotesteo. Tendremos la capacidad de analizar los resultados energéticos para orientar al consultante y aplicaremos la técnica en beneficio del bienestar físico y emocional. Es lo que ustedes van a llevar a cabo. ¿Qué le pedimos al participante En particular le vamos a pedir que aplique la comunicación verbal y escrita, que tenga la habilidad para interpretar instrucciones básicas. Esto es muy importante, esa habilidad para interpretar instrucciones básicas. Porque luego las personas, le das tú una instrucción y dicen, no, pero es que yo vi así, yo vi en su video. Olvídense de videos que vieron, olvídense de la aplicación que les hicieron. Vamos a iniciar de cero. Sí, así es, porque también luego nos comentan que así lo vi en un video o me dijo el señor de la carnicería que él vio que lo hacían así y tratan de replicar eso que les han comentado. Bueno, aquí se requiere nada más interpretar instrucciones básicas y por lo tanto es simplemente modelar lo que aquí se les va a enseñar. O sea, como lo hacemos nosotros, ustedes lo van a hacer. Así es. Actitud de compromiso y servicio. Actitud de compromiso y servicio, actitud de empatía y respeto hacia la persona. Eso es muy importante en estos casos. Entonces el curso va dirigido en estas direcciones. Primero, vamos a ver sus fundamentos, aplicación de campos magnéticos a través de la historia, el proceso de salud de enfermedad, las crisis curativas, etc.
los fundamentos de biomagnetismo, magnetoterapia, biomagnetismo médico, biomagnetismo holístico. Luego vamos a ver el manejo de los campos magnéticos, polaridades, Gauss, imanes terapéuticos. Vamos a hablar de la kinesiología, testeo y autotesteo, y la aplicación de los campos magnéticos, ya en particular a una persona, el desarrollo de la técnica, contraindicaciones básicas y finalmente el análisis de los resultados energéticos. Así es, ya una vez que tenemos toda esa base o todos esos conceptos, ¿qué es lo que le vamos a decir a nuestro consultante finalmente? Claro. Bien, esa es la parte de los ámbitos de estudio. ¿Algo más que le quieras agregar, Pati? Pues que simplemente fluyamos con todos estos conceptos para que exactamente hasta el final del curso nos demos cuenta de toda la importancia que tiene cada uno de los temas que van incluidos y cómo van a irse modificando también algunas creencias y algunos conocimientos que nosotros teníamos acerca de por qué la gente se enferma y cómo es que vamos a ayudarlos a recuperar su bienestar o recuperar la salud a través de la aplicación de los campos magnéticos. Y en fin, el objetivo que ustedes aprendan a hacer el testeo, aprendan, entiendan las contraindicaciones, aprendan la técnica y finalmente hagan el análisis de los resultados. De esos resultados y atendernos a nosotros mismos también. Claro. Bien, esta es la primera parte de nuestro video. Gracias y continuamos en breves momentos. Gracias, Muy Pati. bien, muchísimas gracias. Magnetismo en línea. Vamos a hablar, Pati, de un breve esbozo histórico de algunos precursores. Empezamos, Pati, por favor. Sí, cómo no. El tratamiento y la aplicación de los campos magnéticos en la salud no es un concepto nuevo, se ha venido desarrollando a través de la historia de la humanidad. La piedra imán o magnetita ya era conocida por los griegos, los romanos y los chinos. Pasando por Mesmer, pasando por gran cantidad de... Así es, ya había un gran registro de aplicaciones. Incluso hubo quienes lo empleaban esa roca imán para hacer adornos como aretes o collares con fines curativos. Hasta llegar al doctor Becker, que plantea que una herida registra inmediatamente signo positivo. Y que durante el proceso de cura cambia a negativo, lo que indica que el polo negativo promueve la cura. Igualmente el experimento con corriente con carga negativa para la estimulación de la regeneración de miembros y el resultado fue exitoso. Sus principales aplicaciones fueron en las fracturas. Él se dio cuenta que cuando se rompe un hueso cambia la polaridad y que a través del frío momentáneo que se genera con ese yeso se equilibran los negativos y los positivos, por así decirlo, y entonces el hueso empieza a curarse, empieza a tomar la estructura que tenía en un principio. Esta medicina energética se caracteriza por 3 aspectos: no produce daño, efectivamente cura y además es más económica. Es más económica. Sí. Así es. Y siguiendo con estas investigaciones y las aplicaciones relativamente sencillas de los campos magnéticos, llegamos a lo que este doctor Bansal enseñaba. Él dice que existen 5 métodos de aplicación según el área del cuerpo a tratar. La ubicación de los imanes es principalmente en las manos y en los pies. Pueden darse varias sesiones. Se colocan los imanes en la planta de los pies, en ambas manos, y un imán en el entrecejo, lográndose excelentes resultados en su aplicación. En la mano derecha, donde ponía el doctor Bansal, va en negativo. Lo que ustedes ven ahí es la polaridad que va a la piel, es decir, en la derecha pongo negativo, en la izquierda pues estoy poniendo el positivo y en el entrecejo voy a poner negativo. Ustedes sabiendo positivo, pero que estoy poniendo negativo es el que está en contacto con la piel de nosotros o la piel de las personas. Precisamente por eso los imanes tienen este forrado para que podamos identificar perfectamente las dos polaridades y lo identificamos también a través de los colores. El negro es el negativo y el rojo es el positivo. Así es.
Así es que ahí tienen en la imagen cómo irían colocados los imanes en este momento. Digamos, de acuerdo al doctor Banzal, ya en el siguiente módulo, los siguientes módulos, haremos la práctica. Así es. Las aplicaciones, según el doctor William Philpott, postula que la aplicación del polo negativo es la más adecuada para toda sanación, debido a que induce el cuerpo hacia la alcalinidad en oposición al polo positivo que induce hacia la acidez, causa de todas las enfermedades. Por lo tanto, la aplicación del polo negativo es recomendada indistintamente. Aquí, con los avances del doctor Philpott, ya nos empieza a hablar que la mayoría de las enfermedades son originadas por la acidificación, y es ahí donde se introducen muchos términos médicos como puede ser colitis, gastritis, flebitis, tendinitis, y postula que esa terminación itis nos habla de inflamación y dolor, y por lo tanto enfermedades de acidificación. Él encuentra también que la polaridad adecuada de la terapia del imán están respaldados por más de 23 años de investigación documentada y calificada por la FDA en los Estados Unidos. Muy interesante. Cuando yo observo, por ejemplo, yo veía una información que las arterias y las venas son alcalinas, son de polaridad norte, y Precisamente. la sangre de polaridad norte. Entonces pasa lo siguiente, se repele, entonces permite que la sangre fluya de esta forma. Dije, pero yo no voy a poner esa información hasta encontrar la fuente. Ya viendo un viaje a España, encontré este libro y aquí me encontré esta opción. Sus aplicaciones. Y, por ejemplo, la grasa, que es polaridad positiva, en la arteria, ¿qué es lo que hace? Se pega. Se pega. ¿Sí? Por eso al aplicar polaridad norte, lo conseguimos despegar, cambiar de polaridad a la grasa, y esa se va a empezar a mover. Así es. Pues ese ya es un avance en cuanto al conocimiento y a la capacidad que tienen de generar los campos magnéticos. Precisamente hablar de ese concepto de polo negativo y polo positivo es lo que nos permite también empezar a entender qué son las enfermedades y los nombres que reciben. Claro. Según las aplicaciones de los doctores Roy Davis y Walter Rawls, estos doctores han realizado en sus laboratorios las experiencias más serias y más científicas en cuanto a la aplicación de los imanes. Inclusive ellos hicieron experimentos con semillas, plantas y animales, aplicando cada polo por separado y verificando los efectos. Ellos utilizaron magnetos entre 2000 y 3000 Gauss, y vean nuevamente, observen este avance. Ya estamos hablando de dos palabras para identificar los campos magnéticos, como serían imanes y magnetos, y aquí ya se habla de una intensidad, 2000 y 3000 Gauss. Que ya lo haremos más adelante. También estos doctores finalmente terminan por descubrir o hacer una identificación acerca de cómo eran las células sanas y cuáles eran las células cancerosas. Y esa es una investigación relativamente reciente. Hicieron muchas aplicaciones principalmente para niños con parálisis, niños que tenían dificultad para caminar, y sus tratamientos eran exclusivamente aplicar los polos por separado para verificar los efectos. Claro, muy, muy interesante. Así es, y llegamos a los estudios y ensayos efectuados por el doctor japonés Yoshio Manaka, que han verificado y confirmado que la aplicación de los imanes con intensidades sobre 2500 Gauss en los puntos de acupuntura tiene el mismo efecto que insertar las agujas. Eso le dio un gran avance a la técnica de campos magnéticos, porque ya podían equipararse los resultados con la misma certeza científica que acompaña a la acupuntura y la colocación de las agujas. Entonces vamos dando cuenta cómo esta evolución científica Así es. ha ido modificando todo esto, y ahora llegamos al doctor, Linus Pauling, un maravilloso investigador, y nos habla del magnetismo, la sangre y la bomba sodio-potasio. Así es, un doctor que siempre estaba sonriendo en sus clases y que disfrutaba mucho
hablar de las moléculas. Llevamos así como que un viaje desde lo más grande, desde el exterior, hasta las partículas mínimas que existen en nuestro organismo. Linus Pauling nos enseña que el magnetismo afecta las moléculas magnéticas de la hemoglobina de la sangre. Este es un fenómeno que él descubre y simplemente nos dice que la sangre es roja porque contiene hemoglobina y que gracias al oxígeno, por eso también puede movilizarse. Que bajo el efecto del magnetismo se aumenta la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina, generando un fuerte aumento en su capacidad de enlaces con el oxígeno en los pulmones. Esto produce la dilatación y la apertura de los capilares, por lo tanto, los tejidos están mejor oxigenados. Y si un tejido está oxigenado, entonces tiende hacia la salud o a componer todas sus moléculas originales. Linus Pauling es todo un personaje, ¿verdad? Sí. Nos habla mucho. Fue 2 veces premio Nobel. Y entonces nosotros basamos nuestras técnicas, basamos la acción de los imanes en estos personajes muy importantes a nivel mundial. Y que se den cuenta ustedes, compañeros, que no es gente improvisada, son científicos que han ido dándole fuerza, dándole sustento a nuestras técnicas. Sí, Linus Pauling es todo un personaje porque además es tratado por sus propios colegas y le descubren que efectivamente tiene un cáncer. Claro. Entonces ellos no experimentaron a través de lo que sabían de sus pacientes, prácticamente lo vivieron en carne propia. Y Sí. sus experimentos los aplica con él mismo, precisamente por eso descubre o es el padre de la medicina ortomolecular. Sí, a los 55 años se le detecta cáncer de próstata. Obviamente, pues ya lo daban por muerto. Y resulta que sí, finalmente muere de cáncer de próstata, pero saben, a los 95 años. Sí, y además ya muchos de sus colegas, de sus compañeros, incluso habían fallecido. De sus médicos, ¿verdad? Sí, así es. Entonces él lo experimenta en carne propia porque siendo un gran médico y además investigador, pues se da cuenta de que lo que se necesita no es intoxicar más al organismo, sino darle lo que fomente o lo que permita enlazar el oxígeno en la sangre, y eso va a proporcionar un terreno alcalino para que la salud se dé con más fuerza. Uno de los grandes precursores de los campos magnéticos fue el doctor Demetrio Sodi Pallares, Pati. Así es, él fue un fuerte impulsor del tratamiento metabólico basado en la función del equilibrio sodio-potasio, haciendo un hincapié en el aumento de la ingesta del potasio y disminuyendo el del sodio, especialmente para los padecimientos cardíacos, y del uso de la magnetoterapia mediante la aplicación de los campos magnéticos pulsantes. El doctor también Demetrio Sodi Pallares es un aporte importantísimo para esta aplicación de los campos magnéticos, porque él simplemente determina que la diabetes era un síndrome metabólico, por lo cual era muy importante mantener en equilibrio, mantener en raya lo que la persona come, para que esa enfermedad o ese padecimiento no complique más la condición del organismo. Por eso habla de la función de la bomba sodio-potasio a nivel de la célula. Él simplemente nos dice que para mejorar cualquier condición del organismo es indispensable disminuir el consumo de sodio para que no haya funciones complicadas y entonces haya retención de líquidos o que simplemente insuficiencias renales, sobre todo los padecimientos relacionados con la diabetes, que por eso él le llama síndrome metabólico. Bueno, pues hemos terminado esta parte, ese módulo de lo que es los fundadores, los precursores, lo que fundamentan lo que es la buena parte de lo que es el biomagnetismo. Gracias y continuamos en breves momentos. Biomagnetismo holístico en línea. Conceptos básicos.
Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro curso Conceptos Básicos. Bienvenida, Pati. Muchísimas Pati Jiménez gracias. Ceres. Los ámbitos de estudio del biomagnetismo médico integrativo, las técnicas complementarias, como las llamamos, tienen la finalidad, como ya hemos visto, de apoyar la labor de la medicina en auxiliar a mejorar el estado de salud de las personas. No tratamos de sustituir. No, para Tratamos nada. digamos, de ser parte de ese equilibrio que buscan las personas para estar bien. Así es. Realmente lo que estamos haciendo es fluir junto con las indicaciones del médico o respetar las indicaciones del médico para continuar nosotros, pues, desde nuestro ámbito, con los términos que vamos empleando, a que la persona recupere, pues, su salud o su bienestar. Sí, los tratamientos energéticos tienen como finalidad mejorar la respuesta del Del organismo. organismo. Así es. Eso, finalmente, eso es lo que importa, que el organismo responda y responda de una manera favorable. Claro, Pati. La magnetoterapia es lo que en un inicio de este conocimiento se empezó a aplicar, y es una disciplina que se engloba dentro de la fisioterapia y se define como el arte y la ciencia del tratamiento de lesiones y enfermedades mediante la aplicación de los campos magnéticos. El arte y la ciencia. La ciencia la apoya todos los conocimientos de Linus Pauling, de Sodi Pallares, de doctor, ¿cómo se llama? De doctor Boyce, de todo lo que aportan en el biomagnetismo. Pero el arte, Pati. Sí, el arte ya es el que pone cada persona en el momento de hacer una aplicación en el cuerpo de un consultante. Fíjate que mucha gente es ciencia y arte, pero la gente quiere nada más usar la ciencia y decir, ¿qué par le pongo? Tu trabajo como biomagnetista es observar, sentir, analizar. Observa a tu consultante, pregunta a través de lo que es la energética, del testeo, ¿qué es lo que requiere tu consultante? Es el arte, pero mucha gente no quiere usar el arte, quiere que todo sea, pues, digamos, ¿qué par le pongo? Sea exactamente como una receta, y se nos olvida que debemos observar a nuestro consultante en todas sus características para personalizar una atención. Claro. Eso es lo que identifica la aplicación de los campos magnéticos. Con cualquier persona a la que ustedes vayan, a la que recurran para la aplicación de una técnica de imanes, cada persona tiene que tener la capacidad de personalizar el tratamiento, porque si nos aplican recetas o nos aplican ya protocolos establecidos, pues entonces los resultados seguramente sean pues más lentos, o quizás ni siquiera sean funcionales, porque no todas las personas somos iguales ni tenemos las mismas características. Y muchas veces también, como terapeutas, como alumnos, no queremos pensar, queremos que nos den ya todo diluido y todo como un mensaje de aquí están los pares que tienes que poner y es lo único que vamos a hacer. Pero eso es cuando interviene todo nuestro análisis, nuestra mente, y no le dejamos nada tampoco a la intuición, que por eso se dice que es un arte. Ya que tienes tus campos magnéticos, ¿cómo los vas a colocar para el bienestar de la persona? Claro, muy importante. Así es. Entonces, si hablamos de la magnetoterapia, me regreso. La magnetoterapia es, en general, es una aplicación de campos magnéticos, generalmente en polaridad norte, generalmente. Ya cuando empecé yo a trabajar con la magnetoterapia, empecé a meter mi cuchara y empecé a poner sur donde lo requiera, siempre y cuando sea a través de un testeo. Así es. Pero bueno, esa es la magnetoterapia. De manera general es como vamos obteniendo igual también el conocimiento en la vida real, es decir, que se inicia por el kinder, por la primaria, la secundaria y luego la universidad o la escuela técnica. Colocar los imanes y manejar los conceptos de estos campos magnéticos es igual. Tenemos que empezar desde lo más sencillo hasta llegar a lo quizás más complicado. Claro. Y lo más sencillo nos indica precisamente eso. Tiene un dolor en el codo, pues ahí le pongo un imán en polaridad negativa por un determinado tiempo, esperando que ese malestar pase pronto.
que si le duele el dedo, ahí le pongo un imán en polaridad negativa, eso estaría haciendo la magnetoterapia, Claro. y le ayudaría a quitar una dolencia. Le duele la cabeza. Si le duele la cabeza, puede utilizar estos 2 imanes para ponerlos aquí en las sienes o donde sienta el dolor, y es muy probable que ese dolor vaya disminuyendo. Si desaparece, eso es muy afortunado. Y aquí la cuestión es que si regresa el dolor o el dolor persiste, ¿qué debemos hacer? ¿Qué Bien. otra opción tenemos? Entonces viene la definición de biomagnetismo médico del doctor Goy Durán. Dice, conjunto de cargas que identifican la patología. Es decir, si tengo aquí el listado del doctor, tengo el listado de biomagnetismo, entonces si me sale un par determinado, aquí voy a encontrar una patología. Bueno, es una tendencia, Así pero es. no es un dardo seguro No. que voy a encontrar. Así Entonces, tengo que encontrar esto. Esto fue dado desde que iniciaron las técnicas en 1988. Entonces, ya de 88 para acá han pasado muchos años, y digamos, si piensas que si tenemos, ¿cuántas enfermedades habría en el mundo? Uf, La misma una cantidad de de personas. personas. Entonces, nos da como una tendencia de acuerdo a la zona que estás trabajando. Bien, y que está constituido por 2 cargas principales de polaridad opuesta. Es decir, va a ir un negativo y un positivo. 2 cargas principales de polaridad opuesta. Pero aquí es donde viene lo interesante, que se forman a expensas de la alteración fundamental del pH de los órganos que lo soportan. Entonces, si una área, a mi derecha tengo el hígado, está demasiado acidificado, está perdiendo electrones, entonces aquí pongo, si hay dolor, inflamación, voy a poner el negativo, como decía Pati, de la magnetoterapia. Pero esos electrones se están yendo hacia otro lugar, y esta área que está ácida está generando un área alcalina en otro En otra lado. parte. Entonces, a través del testeo, eso es lo importante, a través del testeo voy a localizarlas y poner un imán en polaridad contrario. Nos habla entonces de un par biomagnético. Aquí podría Así ser es. el par hígado-vaso. O el par hígado-hígado, y nosotros tendríamos que rectificar simplemente las polaridades, que Pero- pueden ser las dos, podrían ser. Entonces, espérame, vámonos por partes. Entonces, si aquí tenemos una polaridad de un lado y otra de otro, ok, y entonces el par biomagnético está en mi cuerpo, está dentro de mi cuerpo, pero ¿qué estoy haciendo con los imanes? Esos no son el par biomagnético, son imanes que van a despolarizar la zona o el par biomagnético. Es decir, el par biomagnético lo tengo alterado, la alteración, como dice el doctor Boyce, está dentro de mi cuerpo, y con los imanes voy a despolarizarlo. Eso es lo que voy a hacer al recuperar el terreno biológico que está alterado en mi cuerpo. Entonces, con eso estoy despolarizando los pares biomagnéticos. Entonces, queda claro, el par biomagnético son 2 áreas alteradas dentro de mi organismo, y entonces así, y la despolarización va a ser a través de los imanes. De los campos magnéticos. Así Por favor, es. Pati. La salud depende del pH tisular y celular, que debe permanecer cerca de los valores de la neutralidad, que pueden ser detectados y ajustados por medio de campos magnéticos de mediana intensidad. Este es el concepto de par biomagnético que nos lo da en 1988 el doctor Isaac Goyce Durán, Entonces, por tanto, que es el par biomagnético. entonces yo quiero que me escriban todos en el chat, que me escriban, que es cada quien me diga qué entendió por el par biomagnético. acerca de qué es el par biomagnético. Vamos a dar un pequeño espacio, vamos a detener la grabación aquí, escriban en el chat, mándenme la información, pero aquí vamos a continuar. Así es. Muy bien. ¿Respiramos? Entonces, En lo que ya les en lo la que información empiezan y la a mandar sus respuestas, por favor. y continuamos. Entonces, La aplicación de la técnica biomagnética consiste en colocar imanes por un lado de cargas positivas y por otro negativas sobre el cuerpo, con el fin de nivelar
el pH. El pH es el potencial de hidrógeno o grado de acidez o alcalinidad que contiene el agua de nuestro cuerpo. Así es. Partiendo de que tenemos campos magnéticos estables, que se conocen como regulares, a partir de esto, los campos irregulares pueden modificarse por medio de imanes para restablecer la armonización energética del consultante y además sus frecuencias celulares. Entonces estamos pensando que tenemos una gran cantidad de pares biomagnéticos, pero regulares. O sea, que están en equilibrio, que la información entre el hígado y el vaso con el riñón con la paratiroides, todo está en orden. Sí. Hablamos de pares magnéticos regulares. Y que fríamente está también calculado para que así se vayan dando esas la información, sí. Es decir, de acuerdo a la medicina tradicional china, que ya veremos más adelante, el riñón le da fuerza al hígado, a la vesícula biliar. El hígado y la vesícula biliar son madre del corazón e intestino delgado. Corazón es madre, le manda energía a vaso, páncreas, estómago, y de vaso, páncreas, estómago a pulmón, intestino grueso. Ahí ese recorrido energético, el riñón controla el corazón controla al pulmón, el pulmón controla al hígado y el hígado controla al vaso páncreas. Entonces, todo está en armonía, funcionando correctamente. Cuando se llega a haber un problema de bloqueo energético, utilizamos los pares como pares magnéticos. Siempre un positivo y un negativo. ¿Sí? La estabilidad de los pares biomagnéticos obedece a la polarización de los tejidos que rechazan a los sistemas de protección biológica, llámense inmunoglobulinas o elementos de la fórmula blanca que son activos y eficientes en el pH adecuado. Eso significa que si tenemos pares irregulares, pares alterados, el sistema inmune va a estar deficiente. Es el significado de esto. Por eso siempre el sistema inmunológico depende de ese equilibrio interno, de esa energética que fluya de manera normal y de manera positiva o de manera adecuada y de manera homeostática. En equilibrio. Así es. Bien, pero viene aquí algo muy interesante. ¿Qué pasa? Estamos trabajando en pares, negativo-positivo. Yo voy a hacer un testeo a una persona y sale el par, una mujer útero, y le pongo, y también me atrevo a testar las polaridades. Le digo me atrevo porque antes no se testaban. Nada más se usaba el testeo en un principio para localizar los pares. Entonces yo testo y me resulta que pongo negativo-positivo y me dice la energética del cuerpo que no es correcto. Bueno, lo volteo, positivo-negativo, negativo-positivo, también. ¿Qué hago? Entonces pongo negativo y me dice que es lo correcto. Entonces ya no me funciona. Claro. ¿Por qué? Ya no me funciona. ¿Qué es lo que no me funciona? No me funciona lo que nos decía el doctor. No funciona el concepto. El concepto. Pero la colocación de los imanes es la que va a hacer es lo importante. El concepto ya no quedó claro porque es negativo y positivo. Y una vez un compañero me dice, yo le pregunté al güey si se puede poner negativo en un curso con él. Dijo que no, que ese no era el par magnético. Y tenía razón, su concepto de par magnético es uno. Es negativo. Y está bien. Pero si el cuerpo humano me pide negativo, yo le voy a dejar al cuerpo humano lo que tiene, como lo está pidiendo, no lo que me diga el doctor. Sí, de hecho, pues no lo que te sugieran en ese momento, porque luego no siempre conocemos también directamente al consultante. Yo aquí viene una metáfora de Juancho, que habla que Juancho un día estaba muriendo ahí en el cerro, ahí en un pueblo, y llega, entonces va por el doctor, va el doctor, lo ve, y cuando llega el doctor a ver a Juancho, Juancho ya no respiraba. Entonces Juancho ya no respiraba, saca el doctor su libro, su libreta de actas, y ya hace el acta de defunción. Legalmente Juancho ya está muerto. Al día siguiente lo envuelven en un petate, lo van a enterrar, lo avientan al hoyo, se da un juanchazo con su petate envuelto, y ahí los deudos se van, dejan las flores, se van, y el enterrador empieza a echarle tierra a Juancho.
Y en eso algo sucede, que Juancho reacciona y despierta. Y se da cuenta que lo están enterrando vivo. Y empieza a gritar, no me entierren, estoy vivo, estoy vivo. Y el enterrador le contesta, ah, ¿estás vivo? ¿Qué vas a ver más? Tú, el doctor que sí estudió y le sigue echando tierra. Más tierra. No, ¿a quién le tengo que hacer caso? A Juancho, al cuerpo, al testeo. Más que aunque digan, doctor Goy me digan que ese par no es correcto, que sea negativo, yo si Juancho me está pidiendo en la zona negativo, así lo dejo. Sí, así es. Además, nosotros definitivamente no podemos saber cómo están, sino cada una de nuestras células, cada uno de nuestros sistemas y cada área de nuestro cuerpo. Precisamente por eso accedemos a otros recursos y como no vamos a estar pues en ese punto de estar adivinando qué es lo que vamos a hacer, recurrimos a otras técnicas para saber dónde colocar los imanes y en qué polaridad. Precisamente por eso, ese es el detalle, gran detalle que hace una gran diferencia, porque eso es lo que nos va a permitir personalizar cualquier tratamiento. No es lo que yo crea, no es lo que tú me recomiendes, sino lo que cada Juancho necesita. Así Ese sería el concepto, ¿verdad? Perfecto. Bien, y eso lo hemos visto a través de Pati, de muchos años de experiencia, que así lo hemos aplicado y hemos obtenido grandes resultados. Entonces, esto ya cuando utilizamos a Juancho como metáfora, entendemos que no va a ser solamente negativo o positivo, puede ser un negativo, y aquí es donde entramos a lo que es el biomagnetismo holístico. Holístico, así es. Este biomagnetismo es la búsqueda y corrección de zonas energéticas alteradas que pueden dar como resultado un padecimiento físico y o emocional. Esta alteración puede ser el resultado del estilo de vida fisiológicamente no adecuado que ha generado una intoxicación, infecciones y demás problemas relacionados con la salud y la enfermedad, y que apoya la respuesta del organismo a su autorregulación y por ende a su autosanación. Nosotros nada más detectamos las zonas, colocamos los imanes y el cuerpo de la persona es el que realiza toda esa labor de autorregulación. Aquí tengo una imagen del par ángulo, el biomagnetismo holístico. Vean que el lado derecho pongo negativo y del izquierdo no dejo nada. O sea, lo dejo abierto. Inclusive ambos pueden modificarse. Sí, así es. Simplemente diríamos que no es que no haya reglas, pero las reglas las dicta la condición del organismo de cada persona. Y finalmente, pues la regla sería que nosotros nada más seamos obedientes y coloquemos los imanes donde los requiera con la polaridad que requiera. Por el tiempo que requiera. Así es. Es decir, puede poner negativo, positivo, puede valer negativo, etc. Entonces, una resonancia dual, hablamos de un riñón polo sur y polo norte parietal derecho, pero a veces, en ocasiones, un positivo, que puede ser el riñón izquierdo, puede hacer resonancia con 2 o 3, 4, 5 negativos. Imanes en negativo. Por eso aparentemente a veces sale negativo en uno, pero que está haciendo resonancia en otro punto que es positivo, en otra zona. Así es. Entonces, sí, Pati. En el biomagnetismo médico integrativo holístico, para el equilibrio energético, colocamos la polaridad norte o la polaridad sur, lo que el organismo requiera, en el sitio que requiera, en la polaridad que requiera, por el tiempo que requiera. Y el imán que requiera. Y el imán que necesite, así es, claro, que requiera. Entonces, no solamente las zonas energéticas o los puntos que nos da el doctor Gois, o los lugares de colocar los imanes, también pueden ser puntos de acupuntura. Sí, no solo son zonas anatómicas como pueden ser músculos, nervios o huesos, sino que también aplica perfectamente el concepto de la acupuntura con los meridianos y los puntos acupunturales. Así es. Entonces, pensemos no solamente de una manera, así como los burritos, hacia adelante. Expandamos nuestra visión de lo que es lo que estamos haciendo a la aplicación de los pares magnéticos. De acuerdo a la medicina tradicional china,
La polaridad tendría que ser para, digamos, darle fuerza, dar energía, tonificar, ponemos negativo a positivo. Pero si la zona está alterada, que tenga demasiado calor, hay que poner norte-norte. Aquí me está justificando. Sí. Puedo colocar norte-norte para dispersar, para enfriar, para bajar ese calor interno. Digamos, de acuerdo a la medicina tradicional china, disminuir ese yang en exceso. Así es. Y cuando se tonifica, que es dar energía, se colocan del lado derecho negativo y del lado izquierdo positivo. Entonces estamos entendiendo qué está sucediendo con los pares. No solamente vamos a fortalecer, también hay que a veces, en ocasiones, cuando hay quistes, miomas, fibromas, cuando hay cáncer, cuando hay... ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir el calor. Así es. Y ya bajo estos conceptos, pues realmente ya no necesitamos tanto recurrir a la etiqueta del nombre de una enfermedad, sino que simplemente encontramos las áreas alteradas o, como decimos, las zonas de conflicto y ponemos la polaridad que requiere en ese momento para que recupere su equilibrio o para que recupere su nivel funcional. Sí, no busquen por qué y para qué. No. Simplemente apliquen lo que requiere en ese momento. En un momento determinado puede requerir una polaridad y en otro otra. Por eso siempre es importante, cada vez que hagas una técnica, haz el testeo. Hacer ese famoso testeo, porque incluso una vez que colocamos los imanes, ya esa energía de cada organismo se está modificando. Si volviéramos a hacer un testeo después de unos 5 minutos de haber colocado imanes, seguramente nos va a dar ya otra lectura, aunque en algunas ocasiones también por la zona, sigue estando la zona en conflicto o sigue estando la zona complicada y eso va a desaparecer después de algún número de aplicaciones o de sesiones. Nosotros tenemos que tener recursos, es lo importante. Entonces, para saber la polaridad correcta que el consultante necesita, se hace el testeo energético. Fundamental, importante, no lo podemos saltar. ¿Sí? Así es. Entonces vamos a ir al testeo, vamos a aplicar imanes. ¿Para qué? Para encontrar ese equilibrio energético. Bien, amigos, pues aquí terminamos esta parte del módulo. Muchas gracias por su atención. Seguimos con ustedes. Pati, muchas gracias. Muchísimas gracias y continuamos. Más adelante. Gracias y hasta la próxima. A continuación, preguntas y respuestas.